Muy buenas a todos, Kaiso de Noí, soy Leire de Esteban y esto es Muévete Mejor, Corre Mejor, un podcast en el cual diferentes profesionales de Euskal Herria, País Vasco, nos hablarán de diferentes temáticas en torno al running, un podcast para cualquier persona, independientemente del nivel, que quiera aprender y mejorar su carrera a pie, para rendir más, pero sobre todo para rendir con salud. Nuestro invitado de hoy tiene una larga formación y experiencia en su profesión como psicólogo y coach, pero además también es un total enamorado de ello. Aitor nos hablará de cómo ve él la psicología y el coaching. También nos hablará de la importancia de la psicología para rendir mejor, pero también para que ese rendimiento sea duradero. No quiero extenderme ahora porque la entrevista es larga y habrá una segunda parte corta, eso sí, ya que mi intención con las entrevistas no es extenderme demasiado, quiero que sean directas, prácticas, que sirvan a la gente y que se pueda aprender cosillas. Pero bueno, a veces por X razones, sin quererlo, pues la entrevista se puede alargar. También he de decir que eso es un trabajo mío, ya que yo debo aprender a guiar por el buen camino la entrevista. Pero bueno, no soy periodista y hago lo que puedo, aunque sí que iré mejorando seguro. Y sin más dilación, os dejo en esta ocasión con Aitor Fontanes. Aitor, ¿qué tal estás? Bienvenido al tercer episodio del programa Muévete Mejor, Corre Mejor. Es que recasco por tu tiempo. Nada, estoy segura de que vamos a exprimir al máximo esta entrevista, que bueno, ya me has adelantado que si no da tiempo, pues que más adelante podemos hacer una segunda parte, si cabe. ¿Qué tal estás? Bien, Aupa Leire, un placer, de verdad. Muy bien, muy bien. Un placer seguir haciendo entrevistas que me pone un poquito en el examen de la síntesis de todo lo que he recorrido, lo cual me parece muy agradecidas porque es el stop en el camino, ¿no? Que vamos acelerados y nos cuesta parar a veces. Y esto está lo importante no es dónde empiezas, sino dónde acabas también, ¿no? Y todo ese proceso, todo ese camino que has recorrido. Y saber de dónde vienes, y saber cómo contarlo, cómo explicarlo y transmitirlo. Bueno. Muy bien. Vale, pues ¿te parece? Te voy a hacer yo la presentación, ¿vale? Aunque me da a mí que lo voy a tener que leer un poco porque es un poco larga el recorrido que tienes. Bueno, si me equivoco me corriges, ¿vale? Sí. Aitor Fontanes es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además también, bueno, eres animador sociocultural, pero también has hecho un posgrado en Psicología y Coaching Deportivo también en la Universidad Abad Oliba de Barcelona. ¿Bien? Sí. Vale. Luego, como experiencia, bueno, eres el responsable de equipos educativos en centros de menores de IFA. También eres promotor de salud y deporte en el Ayuntamiento de Siérvena. Sí. También llevas un proyecto de trail running en Getxo Atletismo, que de eso me gustaría que hablases un poco, a ver a qué te dedicas, qué es lo que haces, la verdad que me interesa. También trabajas como psicólogo en un equipo multidisciplinar en la Clínica Más de Salud, también ahí junto a Alex y Eneco, si no me equivoco, ¿no? Correcto, Entrena con Conciencia y a G Mind Move. Sí, grandes compañeros. Y Marta, una gran nutricionista, sí. Y Paz. Por ellos, yo les acompaño. Venga. Y luego también eres responsable de la Comisión de Psicología de la Actividad Física y del Deporte en el Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya. Y creo que no me dejo nada más. Sí, soy coordinador de la comisión. Es un sueño que hice realidad al volver de Barcelona en mi segunda etapa. Como bien has dicho, he tenido 2 etapas formativas académicas puras. Una en la Autónoma en el 2000-2005, también en México. Mira, estuve un año en México, estudiando allí también y aplicándome, porque México es todo más aplicado. Gracias. Es decir, estudiar a la mañana, aplicar a la tarde.
Todo lo que, por eso siempre decimos, ¡jo, qué buenos son los odontólogos y dentistas! Los mexicanos, los cubanos, claro, el segundo año están ahí en la pomada, ¿no? Ya. Entonces sí, en México estuve un año, he trabajado, estudié y trabajé allí también, haciendo prácticas, volví a Barcelona, después me volví aquí y empecé con una etapa de centros de menores, trinchera. Para mí fue el gran máster de la vida, la trinchera. Es decir, los problemas a la cara, ¿no? Como ahora pega el viento del norte, pues ahí, bien fuerte, ¿no? Entonces, sí, son 8 años en centros del IFAS como responsable de equipos educativos y coordinador de programas a través de la actividad física y el deporte, ¿vale? Para reinsertar, bueno, esa palabra no me gusta mucho, sino, digamos, mejorar, traducir su potencial. Al final, me considero psicólogo del rendimiento. Esto es lo que más me gusta porque después de 23 años unido a la psicología, desde un trabajo personal que empecé a los 16 años, 15 en un psicólogo, trabajo personal también fundamental, ¿vale? Trabajarnos nosotros para poder trabajar con los demás. Digamos que en la época de los centros de menores y cárcel de mujeres que estuve en Barcelona también, me ayudó mucho a tener herramientas de intervención y digamos, enfoques y visiones muy prácticas, muy aplicadas y resolutivas, porque cuando estás en la trinchera depende de tu intervención que se desangre un chaval o que una interna se suicide, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el psicólogo del rendimiento para rendir, para traducir el potencial y alcanzar la excelencia de las personas. También con los deportistas, por supuesto, con los deportistas como personas, ¿sí? Ese es mi trabajo, entiendo. Vale, pero ahora que, por ejemplo, que te has definido como psicólogo de rendimiento, ¿tú qué consideras por rendimiento realmente? Porque, claro, mucha gente de rendimiento se piensa que es eso, resultados, logros, medallas, trofeos. Yo tengo algo muy claro. Para mí, el rendimiento y la salud van de la mano. Lo tengo clarísimo. Para ti, bien, gracias. Bien, estamos de acuerdo. Vale. Rendimiento saludable. Perfecto. Rendimiento saludable. Muy bien. El rendimiento debe ser saludable, fiable, como cualquier producto. La confusión actual viene dada por una visión cortoplacista, ¿vale? Por una visión de inmediatez y más de lucidez, de lucirse, que de, digamos, traducirse en una cosa segura, fiable y duradera, ¿no? Entonces el rendimiento debe ser resultado fiable, duradero, ¿vale? Ecológico, ecosistémico. ¿Qué palabra tan rara? Bueno, pues tan sencillo como que tiene que estar acorde con, digamos, tu motivación intrínseca, muy importante, ¿vale? Tu motivación interna, que sea realmente lo que quieres hacer en tu vida, ¿sí? Para que dure. ¿Cuáles son los problemas mayores del rendimiento? Pues que muchas veces estamos enfocados en motivaciones externas, extrínsecas, que no tienen que ver con la realización. La realización es digamos, el último escalón de la aspiración humana, ¿vale? La aspiración humana es realizarse. ¿Qué quiere decir realizarse? Pues quiere decir traducir el potencial que llevamos dentro. Y por dentro significa que viene de lo más interno, más puro, más nuestro. Y cada una tiene el suyo. ¿Vale? Al final cada uno tiene su realización, digamos, personal. Es como el éxito. Para ti puede significar una cosa el éxito y para mí otra totalmente distinta. Vale, pero Aitor, te veo que te estás adelantando ya a muchas cosas. Sí. Y me las voy a venir, ¿eh? Me las voy a venir.
¿vale? Relacionando, interrelacionando, que es lo que se dedicamos Va a ser mi rol, que no te adelantes, ¿vale? A la entrevista. Vale, en la formación académica, ¿vale? Has hecho un posgrado en psicología y coaching deportivo. Coméntame, por favor, qué diferencia puede haber entre la psicología y el coaching. Si te parece, voy a compartirte una pantalla para explicarlo gráficamente, ¿vale? Perfecto. Y así, como la imagen llega más y sobre todo hoy en la sociedad de la imagen, pues bueno, vamos a ver. Yo creo que esto se hace sencillo, ¿no? Compartir pantalla y explico un poco lo que es la psicología coaching, ¿se ve lo que comparto? Lo primero. No se ve. A ver. Porque el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Entonces, tú que eres anfitrión, tienes que habilitar. A ver. Puedes hacerlo, si no voy a explicar. Sí, estoy aquí en la de compartir pantalla, habilitamos pantalla completa. Yo la tengo habilitada. Claro, pero me la tienes que habilitar a mí. Vale. Mira, cosas del directo. Ya, toda la razón. A ver. Vale. Iniciar compartir. El anfitrión inhabilitó. Vale, si tú vas arriba... ¿Sigue sin salir? Sí, tú tienes que ir arriba en Zoom y te dirá Sí, ahí... tiene el apartado de compartir pantalla. Vale. Maximizar la ventana de Zoom cuando un participante comparta su pantalla y ahí está dado. Ya, claro. Vale, vale. Si no, no te preocupes. Explica brevemente un poco. Vale. No, era bonito, porque es un preci, pero bueno, mira, no pasa nada, vamos con ello. A ver, me haces la pregunta, diferencia entre, o sea, me has hecho la pregunta de diferencia entre psicología y coaching, ¿no? Exactamente, sí. Pues yo creo que la pregunta está bien, pero no está bien formulada. Es decir, no hay una diferencia entre psicología y coaching. Las diferencias, el coaching es una herramienta, es una técnica. Es como tener un bisturí que ayudó al operario, al médico, a hacer incisiones buenas, ¿vale? Es como encontrar la penicilina. Es como encontrar cosas que nos ayudan a ejercer la disciplina, ¿vale? La psicología es una disciplina profesional que habilita al que estudia la disciplina poder operar. Y el coaching es una herramienta que nació en los años 60, aunque tiene más recorrido, que integró, digamos, diferentes corrientes y sintetizó un modelo de trabajo. ¿Vale? El coaching nos ayuda a conseguir resultados extraordinarios a través de esa herramienta, por cuanto estructura el trabajo, estructura e integra todas las corrientes. Por ejemplo, yo tengo un deportista. Lo primero que le pregunto es, ¿cuál es tu sueño? Y por sueño entiendo que tiene que hablar desde el corazón. Y ahí hablo de la pulsión, que es lo más primario y más interno, que tiene que ver con lo psicodinámico, psicoanálisis, ¿vale? ¿Cuál es tu deseo en la vida? Y el sueño no es resultado, es sentir, ¿vale? Así empezamos. Y todo eso lo va, digamos, recogiendo la psicología coaching. ¿Cuál es la diferencia que hablabas o no diferencia? No es tanto la diferencia, sino que tener un bisturí, saber utilizar el bisturí no te hace médico ni cirujano. Entendido. Conocer una herramienta no te hace
un profesional, ¿vale? Y esto es como yo, por ejemplo, trabajo con los deportistas relacionadamente con los IBEFs, o trabajo con un proyecto de trail running, o incluso hago cosas de asfalto con corredores. ¿A mí eso me convierte en un científico del entrenamiento deportivo? No. Lo que me hace es poder acompañarles y dotarles de herramientas concretas de la psicología deportiva y psicología como disciplina de conocimiento y autoconciencia del cuerpo para aplicar, por ejemplo, herramientas de biofeedback, muy importante en la carrera. Biofeedback, gestión de la fatiga. Pero eso me otorga a mí una capacidad para poder entrenarle en una macro temporada con micros mesociclos de cargas físicas y todo eso. No, a eso eres tú, Leire. Ese es tu trabajo. Entendido. Al final, llevado a mi campo, por ejemplo, es como un entrenador realmente dispone de diferentes herramientas, como puede ser el uso del TRX, el uso del pitbull, el uso del BOSU, el uso del cajón, que al final son herramientas que el entrenador debe saber llevar a cabo en sus entrenamientos y en función del individuo y el objetivo que se quiera buscar, usar unas herramientas u otras. Es un poco parecido, ¿no? Correcto. Igual que un IBEF no le convierte automáticamente en un entrenador de atletismo. Exactamente. ¿Vale? Exactamente. Es decir, eso es algo más específico que requiere de formación y de conocimiento aplicado práctico. ¿Yo por qué llevo un proyecto de trail running en Ciervena y en Guecho Atletismo? Primero, lo más importante es porque soy corredor y entonces entiendo el lenguaje del deportista y llevo años y estudiando lo de correr. Segundo, entiendo y además estoy convencido porque funciona y resulta y tiene resultados en los deportistas que acompaño, las herramientas que aplico tienen resultados concretos, ¿vale? Por mi formación y conocimiento del funcionamiento psicológico, psicofisiológico, porque esto es muy importante. La psicología estudia los procesos del comportamiento a varios niveles: fisiológico, social, ¿vale? Y sistémico. Todo. Entonces, todo ese conocimiento nos da para entender al deportista, acompañarle y también gestionarle no solo su carga. No, la carga no, porque las cargas como tales yo derivo a IBEF. Oye, aquí hay un potencial corredor que, por ejemplo, tengo un corredor que ahora mismo está corriendo con Ismael Rasga, que yo le acompañaba, y voy a meterle con un IBEF para que haga una preparación macro temporada que quiere enfocarse por fin a una competición. Pero no competición como tal, sino porque él es muy motivador intrínseco, sino que él quiere probarse. Bueno, pues oye, yo te enseño, yo te acompaño cómo gestionar control de descenso, control de fatiga, gestión de biofeedback, técnicas, cosas concretas, ¿vale? Pero luego vas a un IBEF. Y por lo que tú has dicho, un entrenador debe saber herramientas, pero no le convierte en un científico de la actividad física. Tiene que valerse del IBEF, tiene que valerse del psicólogo, tiene que valerse. Totalmente de acuerdo. De ahí la importancia también de ese equipo multidisciplinar que afortunadamente cada vez se está llevando más. Claro. Lo que hablabas, la pregunta de un coach suena americano. El coach viene de la cultura anglosajona, como tú ves en el fútbol, parece coach. Porque el coach es el tradicional entrenador de toda la vida con y muy importante, digamos, un enfoque global e integrador. Ese coach se le llama coach porque integra diferentes herramientas y tiene un equipo, un staff. Y el entrenador es el que filtra.
Por tanto, sí, el coach es el que filtra e integra. Bueno, nuestra figura de psicólogo coaching y de psicólogo coach también es integradora de, digamos, por ejemplo, multidisciplinarmente. Yo trabajo con la clínica multidisciplinar, trabajo con el aspecto deportivo, entrena con conciencia. El aspecto nutricional, Marta, de Más Nutrición y Salud. Y yo lo que hago es integrar un poquito y poner orden a eso que están trabajando, darle un soporte, un seguimiento y una relación, que es muy importante, porque la psicología interrelaciona, integra. Es como, el psicólogo es parte del staff, sí y no, porque no es una figura al lado, acompañante, integradora, refuerza, está pero no está, ¿vale? ¿Por qué? Porque ayuda a los demás y refuerza a los elementos, digamos, profesionales centrales, que son el entrenador, el preparador físico, ¿vale? Entendido. Bien. Vale, tú, bueno, obviamente como psicólogo le vas a dar muchísima importancia al aspecto psicológico, pero dentro del rendimiento del deportista, de todas las variables que pueden existir o más estudiadas, como puede ser, como hemos comentado ahora, el entrenamiento, la nutrición, el descanso y demás, ¿qué importancia le da a la psicología? Bueno, en la anterior pregunta he respondido en parte. Ahora, ¿qué importancia? Pues la psicología es la rectora. La mente, el cerebro, es el rector del cuerpo. Esta es la que manda. El sistema nervioso. Exacto, sistema nervioso central, ¿vale? Y sistema nervioso autónomo, periférico, en cuanto al sistema nervioso emocional. Y eso es lo que manda. ¿Por qué ahora todo el mundo está tan interesado y habla de psicología y todo el rato psicológicos? Porque durante muchos años se ha estudiado, digamos, los comportamientos a nivel mecanicista más de los síntomas y no se ha ido a la causa. Y nosotros los frikis, los psicólogos, los loqueros, los locos, veníamos desde hace 100 y pico años hablando con Freud como primer impulsor potente de la psicología, hablando de qué es lo que respondía a la causa. Y tú, si no estudias la causa, si no estudias la gotera, de dónde viene la gota, no sabes darle una respuesta. Por tanto, ¿qué importancia le doy? Pues toda y ninguna. Los psicólogos siempre estamos, depende, toda y ninguna. ¿Por qué toda y ninguna? Porque el psicólogo no puede trabajar solo si no es acompañado interrelacionadamente con los demás científicos de sus áreas, nutricional, físico, ¿vale? Entonces, el psicólogo debe estar, ¿qué importancia tiene? Mucha, pero tiene que ser interrelacionadamente con los demás, porque el cerebro, como sistema nervioso central, está en contacto con, digamos, sus conductas, sus comportamientos, y en esos comportamientos entra la nutrición, entra la actividad, o sea, el enfoque físico, ¿vale? Y entonces la psicología tiene mucha importancia por cuanto el cerebro y la mente es la rectora, es la causa, digamos, de muchos comportamientos. Y nos ayuda a poder reforzar a los profesionales constantemente, ¿sí? Como acompañantes. Y nos ayuda a descubrir si el deportista, por ejemplo, está bien enfocado en su tarea o está, digamos, poco motivado, ¿vale? O si su rendimiento va a ser fiable, lo que hablábamos antes, ¿vale? Entonces, sí. Sí, la verdad que lo del sistema nervioso, yo por ejemplo con mis entrenados, cuando veo que no están centrados, les comento siempre, el que ejecuta el movimiento
el que hace que el músculo se mueva, que tu brazo se mueva, tu pierna se mueva, es el cerebro el que lo manda. Por favor, pon el foco de atención donde tienes que ponerlo, porque así te van a salir mejor las cosas. Y efectivamente, cuando me hacen un poco de caso, porque no siempre me hacen caso, se dan cuenta de ello. Y es que es súper, súper importante tener el foco de atención donde se debe. Les digo también que al final ellos vienen a entrenar, que sí, que los entrenadores somos los que, digamos, les mandamos las planificaciones, los entrenamientos, pero que son ellos realmente los que tienen que ser conscientes de lo que están haciendo. Que si no son conscientes realmente, no van a llegar a aprender nada, que al final van a ser pues como muñecos Playmobil. Muy bueno, el foco atencional. Con un inciso, lo que pasa aquí, porque el corazón se está demostrando cada vez más. Claro, ya sabes que la ciencia necesita demostrarlo todo y si no, no vale. Exacto. ¿No? Esto también es yo, la verdad es que parece que si no algo no se ha replicado, no sé qué, tal, no se puede hablar. Pero gracias que con la ayuda de la ciencia misa, la Iglesia de la Ciencia ya nos está demostrando que el corazón responde antes autónomamente y tiene cerebro y neuronas independientes del cerebro. ¿Qué quiero decir esto? Pues que el sistema nervioso emocional, las emociones llevan en nuestra historia evolutiva mucho antes que la razón. Por tanto, la atención debe ser al cerebro y al corazón. ¿Qué quiere decir al corazón? Quiere decir a lo que sientes. Y esto es donde ahora hay tanta moda, ¿no? Tan sencillo lo del no mind, lo de feel it, ¿no? You can feel, you can do it, ¿vale? Tú puedes sentirlo, puedes hacerlo. Pues es que primero es sentir. Entonces, nosotros trabajamos mucho para qué sientes, qué sientes, cómo, si eso está enfocado y relacionado acorde con tu sentimiento, ¿vale? Y también con tu pensamiento. En la ejecución deportiva, por supuesto, la ejecución de atienda a los estímulos correctos, ¿vale? Atención correcta, relevante, ¿vale? Y siente si lo puedes hacer. Y siente si lo sabes hacer. ¿Sabes sentirlo, visualizarlo? Herramientas que utilizo. ¿Sabes sentir ese movimiento? ¿Sabes sentir esa carrera de principio a final y la puedes vivir? ¿Puedes revivir y saber todo lo que vas a hacer? Herramienta muy potente, visualización. A través de las emociones, a través de los sentimientos, porque los sentimientos dan el rendimiento. ¿Por qué digo esto? Tan sencillamente y fisiológicamente hablando. Si tú obtienes dopamina y serotonina en las dosis adecuadas, que son dos sustancias rectoras del sistema nervioso central, vas a obtener un rendimiento. Y esto quiere decir, si obtienes placer de esa conducta, y ese placer que obtienes de esa conducta deportiva tiene una traducción en un resultado futuro, tú tienes placer y visión. Si tienes esas dos cosas, es muy fácil. Y ahora entro, claro, a la pregunta que me has hecho de qué importancia tiene la psicología deportiva, pues todo si los cimientos están trabajados. Porque yo, por mucho que trabaje, que he trabajado con una olímpica, he trabajado con deportistas del club de remo para visualizar la concha, si no hay unas bases físicas establecidas o no hay un trabajo grupal de equipo establecido por el entrenador, por mucho que haga el psicólogo, pues no vamos a hacer milagros. Creo que al final todo trabajado psicológicamente, esos aspectos psicológicos se van a salir a la luz, por decirlo de alguna manera, si hay un trabajo también de la parte del entrenamiento, de la parte de nutrición y demás. Pero al final lo que hay que entender es eso, que somos un ser global, un ser integral y hay que tener en cuenta todos los sistemas realmente. Claro, y hay que ser realista con el deportista.
porque otro de los problemas, intrusismo, me parece importante, no sé si me he adelantado ya, pero creo que relaciona con la pregunta número 3. ¿Creéis que hay intrusismo? Con la pregunta de coaching, no te la he preguntado específicamente, pero sí. Pero te voy a contestar a eso. No es que haya intrusismo, hay mala praxis. Mala praxis. ¿Por qué? Porque se está confundiendo el coaching con vendeburras, ¿vale? Lo que no se puede hacer es, utilizando una herramienta, ¿vale?, vender una burra o vender humo a personas que no están capacitadas en base a sus capacidades, facultades físicas y mentales y emocionales para realizar una conducta deportiva. Y esto quiere decir, no pain, no gain. No hay dolor, no hay gloria. Tú lo puedes conseguir. Claro que sí. La actitud es lo importante. Y viene el tipo este que me parece muy bien, que vende muy bien, que es el Coopers y tal, ¿no? Y no sé qué, soy coach motivador y todo en la vida. Y digo, hay gente que dice, sale de ahí como aleluya, aleluya. Y digo, por favor, cabo en 10, que parece la evangelización del rendimiento esto. Es decir, ya, no me jodas porque, joder, que está... Ahora la señora sale y dice que sí, que yo puedo, darme un parapente, que yo me tiro, joder, que tú te lo tienes que creer. Y la señora va y se tira y acaba en el acantilado igual ayer, puede ser, o 2 montañeros el otro día rescatados en Gorbella sin conocer ni tener ni pajolera idea de lo que es Gorbella, que les vi yo bajar y decir, pues ¿dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? 4 de la tarde, que va a hacer de noche. Efecto fracaso. El coaching no consigue resultados si no evalúas las capacidades, primero, y eres realista con una persona que tienes al lado y acompañas. Es decir, la psicología lo primero que estudia es el comportamiento y la persona, y analiza, y conversa con él si puede o no puede, y establece objetivos realistas, ambiciosos, pero en base a su realidad, ¿sí? Y a partir de ahí, trabajamos. Y si tú eres un burro en carrera, pues dedícate a las ultras, que te va a ir muy bien, pero si no eres un caballo de carreras pura sangre, no tienes ese componente adrenal explosivo, pues vamos a hablar, a mí me hubiera gustado ser Félix Rodríguez de la Fuente en Alaska, ¿vale? Pero, pues, oye, la vida me ha llevado a otros derroteros y ahora tengo esto, ¿vale? Que eso no significa renunciar al niño que llevamos dentro y nuestra ilusión y nuestra inocencia, ¿vale? Y nuestra motivación para enfocarnos a ello, pero, joder, con los elementos que tenemos. Entonces el coaching está haciendo mala praxis porque lo que se vende como coaching no es coaching. Al final, bueno, es marketing, ¿no? Como siempre. Marketing puro y duro, sin contenido. Vale, muy bien, Eche, vamos a seguir con las preguntas. Vale, ¿el trabajo como psicólogo deportivo es solo para deportistas de alto nivel? Me sé obviamente tu respuesta, pero razona tu respuesta, por favor. No, el trabajo como psicólogo deportivo y de la actividad física es para todos y todas, y todo aquello que se enfoque a la práctica deportiva y práctica de actividad física. Lo único que hacemos el psicólogo deportivo es estudiar, digamos, las actividades e interrelaciones que desarrollan los deportistas en la práctica deportiva. Es decir, es lo mismo una herramienta de visualización para un deportista de alto nivel que para un deportista popular que está súper emocionado por sacar su primer Ironman. Ya está. Y entonces la herramienta de visualización va a ser la misma. Tal vez hay que tener en cuenta algunas cosas que no se pueden... La diferencia no es tanto en las herramientas, es más en el contexto. ¿Por qué? Porque el deportista de alto nivel, yo he observado mucha diferencia en cuanto al contexto. Y la personalidad que provoca el deportista de alto nivel, y lo voy a hablar en claro, en plata, y voy a abrir el melón de las cosas, que a mí me gusta ser crítico.
El deportista de alto nivel tiene un problema, y es que está expuesto constantemente al endiosamiento. Y eso sí es una diferencia, porque eso le provoca y le suscita a veces situaciones de ego muy fuertes, en las cuales el egocentrismo, que no es culpa suya, es responsabilidad nuestra, de la sociedad, nosotros les estamos dorando la píldora y desendiosando. Hay que analizar un poco, hay que trabajar con más tacto con el deportista de alto rendimiento, porque como todo el mundo está a su merced, pues en muchas situaciones hay que trabajar, digamos, los aspectos defensivos, mecanismos propios suyos del ego. El deportista popular es mucho más agradecido, en general mucho más agradecido, mucho más currela, mucho más humilde, muchas cosas. Entonces eso sí es una diferencia. Y el contexto también que le rodea, también, ¿qué pasa? El contexto que le rodea al deportista de alto nivel es que la presión que tiene a nivel de que es su profesión, se pone en juego muchas más cosas. Por ejemplo, si te estás jugando el pan, con eso, los elementos de presión y de trabajo para que ese resultado ese objetivo se logre, son mucho más intensos. Oye, yo recuerdo cómo se jugaba la concha un deportista de Ciervena, y se jugaba estar ahí dentro, el sueño de su vida, ¿no? Entonces, claro, esas cosas, yo creo que es más un aspecto a que nos afecta a la responsabilidad, ¿sí? Y también analizar todos los factores que intervienen en un deportista de alto rendimiento, como son el club, la entidad, la presión mediática. El entrenador influye mucho, porque es una figura de referencia. Entonces, con los deportistas de alto rendimiento, ¿cómo trabajo? ¿Cómo se comunican con el entrenador? ¿Cómo trabajan el liderazgo? Y el liderazgo es muy importante. El liderazgo en cuanto a cómo lideran ellos su proceso compartido con el entrenador para llegar a un buen rendimiento. Eso es un aspecto diferencial. A un deportista popular, pues no, más o menos tiene la confianza para hablar con su entrenador, entre comillas, porque yo no diría que uno es entrenador si manda una planilla cada cierto tiempo. A ver, vamos a definir conceptos. El entrenador es el que acompaña diariamente y está con él. Y precisamente tú puedes ser un IBEF y yo puedo ser un psicólogo y acompañar al deportista, y luego está el entrenador. Que nosotros, otro trabajo que hacemos los psicólogos es trabajar con el entrenador y trabajar con el deportista. Y todo a la vez. ¿Para qué? Para que esas piezas vayan encajando. ¿Sí? No sé si he respondido a la pregunta. Sí, por mi parte sí respondida. Vamos a ir un poquito más a la práctica. ¿Tú cómo trabajas con un corredor, ya sea de asfalto o de trail? Me da exactamente lo mismo. ¿Qué proceso de trabajo llevas, más o menos? Depende, ¿vale? Depende de qué. Depende de cómo está la persona en su situación y la demanda. Lo primero que formulamos nosotros es la demanda. ¿Qué demanda tiene? ¿Qué es lo que necesita? ¿No? Hay corredores que necesitan encajar sus piezas vitales para poder rendir. Y esto responde a la máxima de rendimiento es igual a potencial menos interferencias. Si queremos traducir el potencial, tenemos que reducir las interferencias. Normalmente suelo hacer una aproximación a cualquier deportista que me viene, corredor, de trail, de lo que sea, deportista, suelo tratar de observar en una primera aproximación cómo están sus piezas, para ver si ahora o más a corto plazo, por ejemplo, con un corredor de asfalto, tuve que trabajar decisiones vitales suyas en cuanto a su pareja, un duelo, unas cosas no resueltas, porque eso le estaba impidiendo dormir adecuadamente y digamos,
tener una relación saludable con la comida. ¿Por qué? Pues porque había un problema de ansiedad por decisiones no resueltas, ¿vale? Entonces, en cuanto decidió tomó una decisión respecto a su pareja y tomó las decisiones adecuadas que le iban a aportar tranquilidad, empezamos a trabajar otros aspectos. Lo primero que hay que trabajar es observar el grado de ansiedad. Si tiene un elevado nivel de ansiedad, hay que observar por dónde atajar y cuáles son los factores de ansiedad que están impidiendo un rendimiento adecuado al corredor. ¿Vale? Pero más específicamente, cuando un corredor me demanda por ejemplo, está muy enfocado al resultado y está pensando en los tiempos constantemente que le manda el experto en IBEF, ¿vale? Y entonces quedo con él, intervención directa, entreno con él, digo, vamos a quedar, vamos a correr juntos. Y entonces le observo qué tipo de atención tiene, si es intención al señorito ¿vale? Exacto, qué tipo de atención biofeedback tiene, dónde atiende, qué estímulos, qué capacidad de disfrute tiene la propia carrera, qué capacidad de movilidad, y ahí entráis mucho vosotros, cómo mueve su cuerpo, cómo es de flexible, ¿vale? Todo eso es un análisis. Si se mueve con fluidez o rígido o tenso, ¿no? Eso. Exacto, exacto. Desde que viene, ya le observo cómo habla, a ver cómo disfruta. Si está enfocado, bueno, hay que sacar los tiempos o qué bien, un entreno más, vamos a ver. Entonces, yo, coordinadamente con vosotros, trabajo el aspecto cualitativo. ¿Sí? Es decir, vosotros mandáis los entrenos y yo superviso que ese entreno se haga bien y se haga de forma de calidad, que sea un entreno de calidad. ¿Qué quiere decir? Que lo haya disfrutado, que tenga consciencia corporal, que incluso si ve un problema de biomecánica le digo, aquí lo que te pasa es que tienes un desgaste biomecánico y tienes que ir con un biomecánico a trabajar la entrada, porque veo que entras muy en talón, porque vienes del frontón, y del frontón estás siempre atacando. Entonces, ahí hay un trabajo. Entonces, observo y hago un análisis de aspectos a mejorar. Y así vamos trabajando cosas y vamos sumando, ¿vale? Elementos. Muy importante es el control de proceso, de seguimiento. Si el corredor es muy activo y cumple con los entrenos, pero, por ejemplo, está muy enfocado, agobiado con los tiempos, le produce ansiedad el hecho, la ansiedad, hablo de ansiedad no funcional, que es muy importante, ¿eh? Hay una ansiedad que es productiva y hay una ansiedad que no es disfuncional. Es el estrés productivo o el distrés, ¿vale? El distrés es lo que no te produce rendimiento. Entonces, a eso hay que hacer un seguimiento de cómo esa práctica deportiva es un motivo de satisfacción, un motivo de enfoque adecuado y ecosistémico que hablábamos, ¿vale? Control de regulación de ansiedad, evaluación de eso, mejora de aspectos cualitativos con autoconciencia, ¿sí? Que tú eres experta en esto, ¿vale? En la autoconciencia corporal y especializada en postura biomecánica. Ya te voy a mandar a más de uno, porque creo que son claves, cómo no se desgastan, tienen una eficiencia de carrera, ¿vale? Entonces, eso trabajamos. Con ellos, ¿cómo se trabaja? En el campo de entrenamiento. Validez ecológica. Si tú quieres ver a alguien, vete a donde entrena con él, ¿vale? Y después que eso se vaya traduciendo y se vaya, digamos que la demanda inicial se vaya reformulando. Y eso suelo conseguirlo. Joder, me dirían, pues en realidad sois unos persuadores o seductores, ¿no? Los psicólogos. Bueno, pues un poquito, nosotros tenemos una convicción de lo que entiendo que va a ser rendimiento, entendemos que es rendimiento.
y tienen que reformular su demanda hacia objetivos de proceso. En corredor es mejorar técnica de carrera, a disfrutar y tener una atención adecuada al momento, control atencional. Estrategias asociativas, muy importante. Hay que saber atender a lo que tenemos en el momento, no a otra cosa. La estrategia asociativa es asociada a lo que corremos, ¿entiendes? ¿Qué corremos? Con los brazos, ahora cuerpo, ahora amplío atención, ahora descanso, ahora oxígeno, ahora, ¿vale? Pum, 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 todo eso. ¿En base a qué? A cómo funciona el cerebro. ¿Eso que se necesita? Joder, pues conocimientos fisiológicos para saber que hay un pico adrenal aquí y ahora hay que bajar. Cosas de estas, ¿vale? Bueno, pues... Vale, entonces, por lo que he entendido, por lo que acabas de comentar, entiendo que un psicólogo deportivo obviamente no tiene por qué trabajar siempre dentro de un despacho, que es súper importante salir al campo de batalla, ver a ese deportista es indispensable. En su campo, ver a ese deportista en su campo, y que no solamente tienes en cuenta, ¿cómo me explico? Pues si tiene ansiedad o si tiene... no sé, una... Motivación, sí, desmotivación. Sí, esa es una parte de motivación, pero que te fijas también en cómo eso se puede transmitir en su cuerpo, ¿no? Exacto. Al final esa observación corporal. Total, total. El cuerpo es nuestro vehículo, es el que nos habla, el que nos dice, el que nos enseña. El cuerpo nos habla mucho, constantemente. El cuerpo es el reflejo, es como, además ha hablado en cognitivo-conductual Skinner, el conductista, el cuerpo es la manifestación. Exacto, eso es a donde quería llegar yo. Y tú te explicas mucho mejor que yo. Vale, bueno. Vale, pues seguimos, ¿vale? Sí. Vale, ¿con qué problemas te sueles encontrar más a menudo en tu trabajo como psicóloga deportiva con los deportistas con los que has trabajado? ¿Problemas más comunes que te hayas encontrado? Buena pregunta, ¿eh? Vale, los problemas más comunes que encuentro en el contexto actual que vivimos es la motivación, sobre todo en populares, ¿vale? Motivación demasiada, excesiva, motivación extrínseca. Inadecuada, falta de motivación intrínseca. Excesivo foco en el resultado. Excesivo foco en los tiempos. Y es un problema, ¿por qué? Porque un atleta que lleva 30 años corriendo tiene una cultura y una mentalidad deportiva donde su deporte es su estilo de vida. Y los tiempos, digamos, para él es el pan de cada día, pero no es exclusivo. ¿Y esto qué quiero decir? Que un corredor, neocorredor, deportista popular, antes se compra un reloj que aprende a correr. Y esto es un error. Pero, ¿por qué es un error? Pues porque no estás trabajando la base, que es adherirte al deporte como medio de expresión corporal, de medio de expresión vital, emocional, ¿vale? De tu vida. Por tanto, sin divagar y centrando en el tiro y yendo a tierra, el reloj fuera, trabajo por sensaciones, quiero un registro cualitativo de sensaciones, cuando te acercas a una competición quiero que desconectes las redes, ¿qué te parece si desconectas las redes? O no hables no entres en las redes. Pero es el caso típico, trabajo con John Erdaidy, que es un corredor de ultradistancia. El puto amo. O sea, lo quiero, aquí le aprovecho, vamos, como un hermano. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando y esto es lógico, porque cuando se pone en modo caza,
que el modo caza significa tan sencillamente que has entrado en un modo de entrenamiento donde todo el foco está exclusivamente al resultado de cómo han ido sacando los parciales, los umbrales. Todo eso se te mete en la cabeza, en la mollera, y tu reacción fisiológica, psicológica, es: ya estoy en modo caza. Cuando se pone en modo caza, el deportista, el corredor, pierde un poquito la perspectiva de dónde está, por qué está y para qué está esa carrera próxima que va a venir. Y se olvida, porque ha entrado en un hiperfoco, se olvida de dónde viene, dónde está. Entonces hay que estar constantemente regulando. A ver, primera carrera de vuelta, Transgran Canaria, ultra. A ver, esto es un premio volver a correr, ¿no? Pues, oye, calma. Que sí, que nos gusta competir con todos los demás, pero cuidado, y centrando un poco la respuesta, no perdamos de vista los elementos que nos nutren como deporte enfocados solo en la competitividad, ¿vale? Porque ahí vamos a desgastarnos y nos vamos a quemar. Un trabajo muy importante que hace el psicólogo, que yo hago con los deportistas, es: ¿qué has sentido hoy corriendo? Descríbeme. Hostia, no me acuerdo de nada. Entonces no has hecho bien el entreno. Claro, no has registrado bien las sensaciones. Estás en modo... ¿Vale? ¿Qué has hecho? En estar en redes 3 horas. ¿Vale? Entonces, variables y factores de interferencias de rendimiento en corredores y populares. Cuidado que se nos mete el veneno en el cuerpo, empezamos a obtener resultados. Uno de las intervenciones y seguimientos que tenemos que hacer constantemente es cuidar y calibrar que esos resultados no nos desborden y nos hagan tener una obligación, una presión de mejorar siempre ese resultado, ¿sí? Y la ansiedad adrenal que nos produce el propio entrenamiento, porque fisiológicamente también el que entrena mucho convierte a su cuerpo en una máquina, ¿vale? Y eso pierde, digamos que olvida el factor humano, ¿vale? Entonces, factor humano, factor motivacional, todo eso. Entonces, a ver si lo resumo. Hay que centrar los motivos por los que estás ahí, hay que cuidar que el foco de competición no te desborde enfocado al resultado únicamente, hay que trabajar las sensaciones, hay que generar estrategias asociativas constantemente para que se amplifique. Mira, un ejemplo. El otro día con Ari Churdampilleta, en una conversación que tuvimos multidisciplinarmente con su entrenador Granadero también, hablábamos de eso, estrategias de cara a una carrera. Cuidado que empieza el lobo a cazar. Y el lobo desde enero hasta febrero, ¿cuántos son? 2 meses. 2 meses cazando. Perdona, cuidado. Un cazador tiene que salir en transportín el día de la carrera. Antes, cuidado. Entonces hay que cuidar y planificar las cargas adrenales para no fatigarnos. Porque esta cabeza consume, el estrés consume. Y puede, digamos, acumular más calorías que la propia comida, y está demostrado, ¿eh? Un exceso de cortisol produce más calorías incluso que un atracón nutricional, ¿vale? Entonces, cuidado con el control adrenal, control de cortisol, control de situaciones propias de la competición. Yo aquí lo que entiendo, que como todo en la vida, bueno, hay que individualizar y que depende también del caso, de la personalidad del deportista y de cada caso, porque claro, tú comentas que un deportista, si se enfoca demasiado en los resultados, en esas motivaciones extrínsecas, se puede fatigar, pero por otro lado igual otra deportista
necesita enfocarse exactamente en ese tipo de resultados, en ese tipo de motivaciones extrínsecas para conseguir esa adherencia. Yo personalmente, por ejemplo... Esta es tu pregunta 16, sí. Yo personalmente, bueno, cualquiera que me conoce un poco sabe que me encanta el deporte, que he hecho deporte toda mi vida, desde chiqui, me lo inculcó mi aita, pero me cuesta mucho conseguir una adherencia lo que es al entrenamiento planificado, ¿eh? Una vida activa la llevo, voy todas las semanas al monte, hago mis sesiones de fuerza de vez en cuando, pero esa planificación, esa adherencia, me cuesta una barbaridad. Y tiene tela porque encima soy entrenadora. Bueno, yo no creo que tenga tela ni nada. Simplemente lo que sucede es que a ti, en este caso, en el lado contrario, este es el yin y el yang. Motivación intrínseca y extrínseca. El yin, hay que fomentar el yang. Si tienes mucho yang, tienes que fomentar el yin. Pues el yin y el ñan, que decía uno. Bueno, esto es, si tú eres muy motivadora intrínsecamente, hay que meterte. Y esto lo hablaba con John, es que hablaba el otro día, y decía, vaya John, yo he hecho resultados aceptables. En Galarleys quedé 9º o 10º, ¿vale? Sin hacer grandes cosas, y en Costa Trail quedé 6º. Bueno, he hecho mis pinitos, pero yo no soy un gran motivador intrínseco, no me entero ni en qué posición voy. De repente me dicen, vas 7º, oye, que vas 2º, me acuerdo una vez en Guernica, vas 2º, y digo, ¿en serio? Pues no, de puta madre, venga, párate, oye, pues igual puedo cazar el primero. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos vienen los resultados como consecuencia de disfrutar. Nosotros mejoramos en autoconfianza, en disfrute y mejoramos en rendimiento. Si quieres llegar a un punto más, hay que picarse. Y ahora es lo contrario. En tu caso, ¿cuál sería la solución? Pues tú tienes que alimentar el pique. Tú tienes que entrar en el mus. Venga, vamos a jugar. Venga, va, picarse. ¿Por qué? Porque tú vives el deporte como una vida que te gusta y no quieres conseguir un six-pack ni un bíceps fuerte y tú ni que te vean, sino que tú disfrutas del deporte porque lo has mamado. Desde pequeño. Y eso yo empatizo contigo. Entonces, si querríamos hacer un resultado, conseguir, habría que meter elementos extrínsecos un poquito para entrar en lo que es el cazador, la cazadora. Totalmente de acuerdo. Entonces, las dos cosas, hay que ir jugando con saber qué perfil tenemos, qué perfil motivacional. Bueno, pues le metemos esto. Perfil yang, pues lo metemos en yin. Y así. Y así seguro que te enfocarías un poquito más. Yo he estado enfocado a competiciones, pero realmente me he dado cuenta que no es lo que más me gusta. Entonces, yo he tenido suerte y privilegio de poder haber estudiado psicología deportiva. Fíjate, al desarrollar mi profesión relacionada al deporte, ya calmo mi ambición competitiva. Y eso también te está pasando a ti, porque tú no tiene tela que seas entrenadora. Lo que pasa es que tú tienes un rol tan enfocado al deporte que encima, si te tienes que montar a competiciones y no sé qué, dices, estoy del deporte hasta las narices. Ahí has dado en el clavo, porque realmente me paso el día con deportistas, con entrenados, planificando entrenamientos de manera presencial, manera online. Entonces, luego, aunque me gustaría tener un poco de adherencia, es como, no me apetece seguir, en parte, gestionando más entrenamientos, realmente. Exacto. Y gestionar más entrenamiento y desconectar del deporte. Exacto. Esto es fundamental, que yo trabajo, es decir, yo les pregunto a los deportistas, digo, a los y a las damas, digo, ¿cuánto has estado unido al deporte? Esto, horas, ¿vale? Esto significa tu rol, ¿vale? A partir de aquí ya te estás deformando, deformación profesional, que se llama, tu rol te está absorbiendo a tu persona. Y el deporte y la práctica deportiva absorbe a tal nivel que como no desconectes, por lo mismo te vas a acabar
Bueno, Totalmente de acuerdo. bueno, Vale, yo ayer desconecté de la psicología desde el sábado yo no quiero saber nada. Y estuve, mira, con 16 años empecé con un psicólogo y me decía, ¿sabes cómo desconecto yo, Héctor? Viendo películas de Chuck Norris y Steven Seagal. claro. Todo lo más tonto y más estúpido, pues mejor. Claro, lo que no te haga pensar, está claro. Yo a veces también me quiero ver una película, pero quiero ver una película tonta. O sea, de entretener, punto. Entretenimiento muy duro y punto. Pues el deportista tiene que salir del deporte para poder rendir en el deporte. Vale, Víctor, yo creo que vamos a ir finalizando por hoy. Vale. ¿Vale? Porque tú te tienes que marchar también. Yo también tengo que seguir con mi trabajo. Vale. Entonces, ¿quieres que hagamos una pregunta más y nos despedimos? ¿O finalizo con el contexto de salud que quiero comentar sobre Rubén Espinosa que estuvimos hablando? Sí, si quieres, hacemos una, no sé, si te parece, finalizamos contextualizando con el COVID. Vale, perfecto, me Es parece una pregunta muy buena idea. bonita aquí en la 14, ¿vale? Sí, a raíz de esta crisis sanitaria del COVID, que bueno, comenzó a finales del 2019 y bueno, que seguimos arrastrando sus consecuencias y que vamos a seguir arrastrándolas. ¿Qué diferencias has visto a rasgos generales en los deportistas que han trabajado contigo en cuanto a la adherencia, motivación, el rendimiento, la salud mental, bienestar general? ¿Qué diferencias? Justo estaba mandando el documento al colegio, que me lo han pedido y bueno, ya te lo compartiré y se publicará, sobre efectos psicológicos del COVID. Y tiene que ver mucho con lo del motivador intrínseco y extrínseco. En Radio Popular hace poco también me preguntaron sobre esto y yo digo que el COVID es una maravillosa oportunidad para enfocarse a las competencias, a lo competente, no a lo competitivo. Es decir, como no hay objetivos a corto plazo, y yo trabajo en la escuela de entrenadores de Federación Vizcaína y hemos tenido de cómo trabajar los entrenadores ahora en época de COVID. Y hemos incidido que es muy, muy bueno esta época para reflexionar, para trabajar aspectos que han sido aparcadas por la cercanía de objetivos. En lo competencial. Es decir, por ejemplo, en un corredor de trail, oye, la biomecánica, pues no hay una carrera, hay un año para mejorar tu biomecánica, ¡pum! Competencia biomecánica, adelante. Trabajo de ajuste de pilares, claro, ahora que no hay más que pasar deportistas, hay deportistas que han estado tan especializados en su práctica deportiva. Me ha pasado, con la olímpica que trabajé, hablamos de trabajar sus amistades. Claro, cuando estás en alto rendimiento olímpico, pues que olvidas un montón de personas. Cuando te quedas parado y no hay objetivos, dices, ¿y ahora mi vida qué? Y ahí es donde es tan bonito. Además, me parece un año fabuloso. Todo el mundo un año de mierda, no sé qué. Pues bueno, es un año de mierda que, como dices, no tendremos un duro, pero vamos a mejorar. Vamos a leer más. Vamos a rescatar muchas cosas que estaban olvidadas. Vamos a tener conversaciones, ¿vale?, más cercanas. Por tanto, trabajo de profundización en sus relaciones familiares, pilares, que son la gasolina, es un buen momento. El COVID nos ha puesto ante lo más humano, ¿sí? Renunciar. Renunciar es bueno. ¿Por qué? Porque nos posterga y nos relaciona con una sustancia que he hablado antes, serotonina. Si tienes serotonina, quiere decir que sabes postergar el placer. Y eso quiere decir, pues es que yo quiero correr esto, pues te picas y te rascas, ahora te aguantas. Y todo eso es lo del Zen, ¿no? Que dicen aquí. Bueno, traducido al contexto más concreto, trabajo competencial.
pero competencias emocionales, familiares, deportivas, todas las que la competición te tenía un poquito, digamos, los tiempos de la competición piden otras cosas. Con los entrenadores de fútbol, pues joder, ahora yo de repente empiezo a conocer a mis jugadores. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque es que antes íbamos siempre con fin de semana a fin de semana. ¿Vale? Entonces, trabajo de cohesión, a nivel de equipo, cohesión, muy importante. Con el Club Deportivo del Remo de Ciervena, en época de confinamiento, me quedé un poquito al mando del barco. ¡Ay! Y trabajamos con todos los chavales y chavalas, cohesión, hacer dinámicas online para mantener un poquito la actividad física con juegos, hablar de entre ellos cómo se sienten. Bueno, pues tan importante, porque al final tú vas a rendir con personas. Y en equipo, como no sepas quién tienes al lado y no te conozcas, hacer equipo, muy importante. ¿Vale? Individualmente, mejoras competenciales. ¿Qué te impide salvo que te confinen en casa? Pero en casa también ha permitido en trabajar la fuerza. Me cago en 10. Yo trabajé la fuerza. Bueno, y hemos trabajado. Yo con personas digo, oye, trabajo de fuerza. ¿Vale? Trabajar la fuerza, trabajar los ayunos, por ejemplo, aprender a ayunar. Bueno, pues todo ayuda. ¿Vale? Y aprender a renunciar y aprender bueno. Entonces, el COVID tiene efectos psicológicos positivos. ¿Cómo ha diferenciado en unos y otros? Los que estaban muy acostumbrados a las competiciones y a las comparaciones y a competir con los demás, hostia, lo han llevado peor y ha habido más trabajo. Los que han estado enfocados toda su vida al deporte como su estilo de vida, los en alto rendimiento, lo que ha pasado es que han tenido que recuperar y trabajar aspectos emocionales que han llegado en el COVID, porque el COVID ha provocado estrés. El estrés y miedo e incertidumbre provoca cosas positivas. Y es que te hace reflexionar y pensar sobre tu vida, la fragilidad de la vida, ¿vale? De la existencia de la vida. Nos ha puesto a decir, ¿yo qué? Y ahora si mañana me llega el COVID y por ejemplo, muere mi padre o muero yo, no sé qué, ¿qué? ¿Qué ha pasado con eso? El trabajo de cada uno, sí. 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 Totalmente de acuerdo en eso que dices también de un momento de reflexión, de reinventarse también, por decirlo de alguna manera. Yo al final también por la situación que viví, al final, bueno, ya lo he comentado alguna vez, que yo he trabajado presencialmente siempre y mi trabajo se vio paralizado totalmente. Entonces, claro. ¿qué dije? Me voy a quedar... En la clínica, ¿verdad? En la clínica, claro. Eso es, sí, trabajo en rendimiento saludable con Yera. Y dije, ¿voy a estar aquí quieta, parada, sin hacer nada? No, bueno, pues entonces aproveché el momento, me hice la web, ahora he sacado este proyecto, intentar darme a conocer, trabajo online y demás. Entonces me parecía eso, una oportunidad buenísima para dedicar tiempo a aspectos, digamos, deficitarios en mi profesión. Que una parte era esa, que no tenía un trabajo online. Hablando de deportistas, lo que has comentado, pues... Perdona, sabes que yo te he observado a ti y lo que he observado, digo, esta tía es una profesional, ¿vale? Es una profesional sin estar ejerciendo profesionalmente todo el rato. Y eso es muy importante. Y yo te admiro y te felicito por ello, porque considero que estás haciendo un trabajo profesional sin tener un rendimiento inmediato de ello. Y eso, hostia, de verdad, es de admirar, admirable, o sea, de verdad. Porque eso te enfoca, te has tomado como una... Y más de una vez con personas estás en paro y tu trabajo es 24 horas, hasta cuando sueñas. Exactamente. Entonces, jornada, pum, pum, ahora esto, ahora lo otro. Timing, planning y mejora de calidad. Yo lo que veo cosas tuyas, a mí me parecen
Pues sí, es que caso, la verdad que intento no quedarme quieta porque al final salvo que sea un punto de reflexión, como has comentado, que bueno, al final luego, como todo el mundo, tengo mis baches, mis momentos de desmotivación, como todo el mundo, pero bueno, necesitas de las dos cosas, de la gasolina también. Exactamente. Necesita de sobrevivir y comer. Exactamente. Hay que pagar las facturas, lo primero. Exactamente, sí. Vale, pues nada, eso. Habías dicho algo de deportistas, una reflexión, ¿no? De deportistas, que por ejemplo yo también se lo he comentado a deportistas que conozco, a corredores, que es un momento súper bueno que aprovechar para trabajar esos aspectos deficitarios, como he comentado antes, o como tú has comentado, por ejemplo, la técnica de carrera, la parte de biomecánica, o si fallas en la parte nutricional, pues intenta parar un poco el entrenamiento y enfocarte un poco en organizarte las comidas y demás. O sea, me parecía eso, un momento idóneo para ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. Pues sí, en eso de nutricional, oye, a veces no... Los falles, vamos. Sí, ¿cómo te relacionas con la comida? Porque todo el mundo enfoca y manifiesta sus pulsiones e instintos sobre algo, comida, deporte, tal. Relaciones equilibradas. Eso es. En todo momento. Y si te parece, ahí es donde podremos hablar en la siguiente entrevista de algo tan sencillo que habla Rubén Espinosa, que es que el rendimiento es saludable si es equilibrado. Si no es equilibrado y se genera adicción, hay una entrevista que puse que hice con Nacento Robinson hablando de deporte y adicción. ¿Vale? Sí. Personas, la lesión no es más que consecuencia de una obsesión. ¿Vale? Sí, al final muchas veces una lesión viene por un desequilibrio de diferentes sistemas, por una manera de un desajuste del cuerpo, algo que tu cuerpo no está tolerando bien. O un fallo de concentración en carrera porque estabas mirando más al objeto de caza que a la atención de esto. Te vas segundo y ya fallo que me lo... ¡Pum! Sí, totalmente. Todo pasa por algo, ¿no? Everything happens for a reason. Vale, sí, vamos a finalizar, ¿vale? Lo de contextualizar el ámbito de salud y la revisión de Rubén Espinosa, ya lo hablaremos en la próxima entrevista porque es un poco largo y me parece súper importante. A mí la verdad que es que se me pusieron los ojos en blanco cuando lo escuché. Y me parece importante comentarlo, pero en un momento ya más de tranquilidad, que vamos justitos de tiempo, si te parece. Vale, pues nada, me despido. Es que ricasco, Aitor, ha sido un placer estar contigo. Suri, escolta. Y nada, ya hablaremos para la próxima entrevista y nada, que sigas disfrutando del deporte como tú bien sabes y que nos sigas inculcando ese estilo de vida que llevas tan importante. Bueno, a ver, yo no soy ni modelo de nada, ni ejemplo de nada. Yo lo que me limito a hacer lo que hago, disfrutar de lo que hago y amar lo que hago. Y lo que hago, a lo hecho pecho, también, muy importante, a lo hecho pecho. Y la vida es todo una lección y una bendición. Hasta que la palmemos y digamos, bueno, pues... Y ya está. Es que ricasco a ti, Leire. De verdad que esto puede ayudar un poco a todo en el trabajo tuyo, tan curioso, inquieto. De verdad, es un placer compartir y aportar de mi tiempo incondicionalmente. La verdad. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Aitor, y que pases una buena semana, ¿vale? Vale. Bueno, ya habéis escuchado a Aitor y os había avisado de que era una entrevista larga. Bueno, con Aitor yo creo que ha demostrado, ¿no?, que vive su trabajo, le apasiona. Ya habéis podido escuchar o habéis podido ver que se ha ido varias veces por las ramas, se ha alargado más de la cuenta, pero
pero yo realmente he estado encantada de escucharle porque da gusto escuchar a personas que transmitan esa pasión por su trabajo, ¿no? Y nada, no me voy a extender, de verdad. Simplemente comentaros que espero que os quedéis también en la segunda parte, que voy a comentar un fragmento de un podcast que escuché de Rubén Espinosa, que a mí desde luego me dejó alucinada y creo que es súper importante que la gente, bueno, que la sociedad lo conozca. Estoy segura de que muchas personas ya tendrán una idea sobre ello, pero otras muchas yo creo que no son realmente tan conscientes, ¿no? Y bueno, al final se trata de la salud. Pero bueno, ya hablaremos en esa segunda parte. Ahora sí, me despido, os mando un fuerte abrazo y como siempre, que nunca te falte un aprendizaje cada día, un pequeño impulso cada día para ser cada vez mejores personas.